Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos otra vez aquí. Señor, gracias por el día de hoy, Señor. Gracias. Te pedimos perdón por todas las fallas que hemos cometido, por los errores, por los pecados en los que hemos caído, Señor. Danos la fuerza para seguir caminando en santidad en tu presencia. Permítenos conocerte cada día más a ti por medio de la lectura de tu palabra, Señor. Poder cumplir con tu voluntad. Te queremos alabar, Señor, adorar todo el tiempo. La carne es débil, Señor, pero sabemos que tu Espíritu Santo nos dará fuerza para seguir adelante. Ayúdanos siempre a estar que tú seas la constante en nuestras vidas, que tú seas el motivo principal de nuestras vidas, Señor, y que podamos transmitírselo a toda la gente, empezando por nuestra familia, amigos, familiares, Señor, y sobre todo llevar tu evangelio a todos los lugares donde tú nos mandes. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos aquí. Algo está pasando con mi cámara que luego me falla y no sé qué. Ahí está. Parece ser que ahí está ya. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Les ofrezco una disculpa que hoy no vamos a hacer comentarios. Dicen, ay, gracias a Dios, ¿no? No, vamos a comenzar con la lectura porque nos vamos a poner al corriente el día de hoy de los días en que hemos estado fallando. Vamos a leer el día de hoy vamos a leer 2 días. Por eso es un poco extensa. Además, el día de hoy, terminamos con el libro segundo de Crónicas. Mañana estaríamos empezando con el de Esdras. Comenzamos con la lectura del capítulo 33 del libro segundo de Crónicas y escrito está: Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había dicho el Señor: En Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: En esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a sus padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó dentro de los hijos de Israel. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y con cadenas, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa del Señor, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar del Señor, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y alabanzas, y mandó a Judá a que sirvieran al Señor Dios de Israel, pues el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para el Señor su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre del Señor, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, como fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes de que se humillara. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante del Señor como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado,
Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Capítulo 34 del libro segundo de Crónicas. Escrito está: Reinado de Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hallazgo del libro de la ley. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que repararan la casa del Señor su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que habían traído a la casa del Señor, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en la mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa del Señor, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa del Señor, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que compraran piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían construido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activaran la obra. Y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música, también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: Yo he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa del Señor, y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaya, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Anden, consulten al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hija de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió: El Señor Dios de Israel ha dicho así: Digan al varón que se les ha enviado a mí, que así ha dicho el Señor: He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, así le dirán: El Señor, el Dios de Israel, ha dicho así: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén,
los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. No se apartaron en pos del Señor, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Aquí tantito. Aquí está. Josías celebra la Pascua. Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén. Capítulo 35 del libro segundo de Crónicas, escrito está. Josías celebra la Pascua. Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa del Señor. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados al Señor: pongan el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguen más sobre los hombres. Ahora sirvan al Señor su Dios y a su pueblo Israel, y prepárense según las familias de sus padres, por sus turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estén en el santuario según la distribución de las familias de sus hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrifiquen luego la Pascua y, después de santificarse, preparen a sus hermanos para que hagan conforme a la palabra del Señor dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para que todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey, también sus príncipes dieran con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa del Señor, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías y Semaías y Natanael sus hermanos y Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus turnos conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofrecieran al Señor según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes. Y asaron la Pascua al fuego conforme a las ordenanzas, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. Asimismo, los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán, y de Jedutún vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartaran de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así pues fue preparado todo el servicio del Señor en aquel día, para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar del Señor, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Y nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Muerte de Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa del Señor, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo al rey a sus siervos: quítenme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía,
y lo llevaron a Jerusalén donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías, y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recibían esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley del Señor, y sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Último capítulo del libro segundo de Crónicas, capítulo 36, escrito está: reinado y destronamiento de Joacás. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén, y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Aquí está. Reinado de Joacim. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa del Señor, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Joaquín es llevado cautivo a Babilonia. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa del Señor, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte del Señor. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse al Señor, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Cautividad de Judá. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. El decreto de Ciro. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre de ustedes de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él, y suba. Con eso terminamos la lectura del libro de Crónicas, terminamos el libro segundo de Crónicas el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, que ya estamos a cuentas, vamos a hacer un pequeño comentario. 2 cosas me llamaron la atención aquí. Un rey de 8 años que hizo lo malo ante los ojos del Señor, ¿no? Y luego andamos diciendo que los niños no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero bueno, mañana estaremos viendo eso. Y lo del decreto de Ciro, porque, bueno, por ahí tengo un video de por qué 70 años del cautiverio de Israel. Bueno, ahí se los voy a subir al ratito, por ahí del minuto 18. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, y escrito está: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad,
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: Negocien entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el dinero, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: Quítenle la mina y dénsela al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pero yo les digo que a todo al que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Vayan a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarán un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguno les pregunta por qué lo desatan, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatan al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si tú también te conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¡Wow! Purificación del templo. Y entrando en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y enseñando cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso y oyéndole. Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un pequeño comentario de cosas que nos llamaron la atención. Señor,
Te pedimos perdón por los pecados que haya cometido nuestra familia. Te pedimos, por favor, Señor, que los bendigas, que los cuides, que los protejas. Sabemos que nos has puesto por sacerdotes y reyes en nuestro hogar, Señor, y que a veces descuidamos nuestras obligaciones. Asimismo, Señor, te pedimos que les enseñes a ellos el camino de santidad, aun y cuando nosotros tratamos de llevarlos por ese camino, que nos des la autoridad, que nos des el poder para poder ser esa luz y que los guías, Señor, a seguir caminando con la mirada puesta en ti. Te pedimos que nuestros hijos no se aparten, que sigan caminando, buscándote siempre, Señor, en tu presencia. Asimismo, te pedimos que triunfen en la vida como profesionistas, pero sobre todo, Señor, que sean unos excelentes hijos de Dios. Te agradecemos por las provisiones que nos diste el día de hoy, por las bendiciones, Señor. El hecho de estar aquí presentes ya leyendo es una bendición enorme que no tenemos con qué pagarla. Te pedimos asimismo que el día de mañana tu Espíritu nos acompañe a donde quiera que vayamos. Sin ti, Señor, no queremos salir a ningún lado porque tú eres el Señor de los ejércitos, que vas caminando delante de nosotros peleando nuestras batallas. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y te pedimos que todos los que llames el día de hoy doblen su rodilla frente a ti con humildad y con devoción, sabiendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo Salvador. Y te damos gracias, mi Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.